Un 30 de enero de 1960, es decir, hace ya justamente hoy, 60 años, se jugaba en Tres Arroyos el partido más importante de la historia de un equipo de fútbol de Oriente, como fue la final nacional que jugó el Quequén frente a Atlético Tucumán. En este Desde el Puente vamos a recordar un extracto de un especial de 2 programas que hiciéramos entre enero y febrero del año pasado. Específicamente nos vamos a centrar sobre lo que significó esa final, también el fútbol grande en Oriente y la epopeya del Club Centenario, ganando 2 copas de Tres Arroyos, un provincial y llegó a disputar una final nacional. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante informa. Ordenanza 3846/18. Todo proyecto de construcción, reforma edilicia o actividad urbana general deberá respetar el arbolado existente o el lugar reservado para futuras plantaciones. Si bien hubo otros buenos momentos en la historia del fútbol de Oriente, los años que van desde 1955 y 1961 se puede decir que son los mejores del fútbol de Oriente. Es más, en Tres Arroyos se los llama los años de oro del fútbol local, ya que casi todos los equipos se fueron reforzando con grandes jugadores de la zona, de la provincia y de Buenos Aires. Entre ellos, varios jugadores que fueron parte de la selección argentina. Más allá del entusiasmo y del esfuerzo económico puesto por los fanáticos, nadie sospechaba que el Quequén llegaría a jugar una final nacional. Logro que, si bien es muy difícil comparar con otros, se puede pensar que nuestra zona recién fue superado en el año 2004 cuando Huracán de Tres Arroyos lograra el ascenso a la primera del fútbol argentino. Pero bueno, más allá de estas comparaciones, que por las grandes diferencias del contexto histórico son bastante arbitrarias, vamos a empezar a conocer cómo se construyó semejante gesta, que más allá de la final perdida por penales, fue una gran hazaña para el fútbol de nuestro Oriente, hazaña que ante cada título conseguido en cualquier categoría, siempre se trae al recuerdo con el cantito más conocido del Quequén, que nació justamente a raíz de esta epopeya conseguida en 1960, pero que tuvo una antesala que ya vamos a empezar a conocer. Fue lo más grande tal vez que tuvo el fútbol de desarrollo. Después vino Huracán jugando a su nivel, pero bueno, en aquel entonces, fíjate, año 1958, cuando ganó el Quequén, después en el 60 ganó el Oriente Fútbol Club, y en aquel 58 el Quequén, que prácticamente recorrió toda la República Argentina con aquel grupito de gente que iba en camiones y demás, siguiéndolo, algo realmente muy, pero muy hermoso, y una campaña fantástica, con jugadores de mucho, pero mucho nivel. La época de oro del fútbol en Oriente fue en el 57 en adelante. 57-58 fue campeón de liga, después Quequén fue campeón provincial. Para encuadrar bien esta historia, deberíamos hacer una breve referencia a lo que ocurrió en el año 1949 en la Argentina, una huelga de futbolistas. Esto provocó el éxodo de los jugadores de primera división, los de elite, que podríamos decir la elite, estamos hablando de Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stéfano, Julio Cosi, se van a Colombia. Pero en ese éxodo del 49, los jugadores de elite se van a Colombia y el resto recala en ligas del interior y sobre todo en la de Tres Arroyos. De ahí el mote para la Liga de Tres Arroyos durante todos los años 50 como la Colombia Chica. Llegan jugadores de selección, jugadores que Cacho Jiménez, jugador de Racing Club de selección argentina, el mencionado Julio Cosi, toda la legión de rosarinos que llegan a Coronel Dorrego, a Independiente, a Ferroviario, que muchos habían jugado en Newell's, otros en Central. Verdaderamente el fútbol tresarroyense adquiere una dimensión. Ahí empiezan a participar Independiente, Quequén, Oriente, Ferroviario. Ya como Ferroviario. Claro, sí, y Bernardino Rivadavia de Aparicio. El logro más importante lo alcanza Quequén
en el año 58 y 59 con el bicampeonato. Gana los 2 torneos oficiales y justo en el año 59 la Asociación del Fútbol Argentino propone la realización de un torneo argentino de Liga de Campeones. Es decir, los campeones de Liga de todo el país iban a participar de ese torneo. Entonces, Quequén, ganador de los torneos 58 y 59, comienza a participar de ese torneo argentino organizado por la Quequén en representación de la Liga Tresarroyense por haber ganado el torneo. los 2 torneos. Y a los equipos de Oriente, en la Colombia chica, no les fue para nada mal, ya que en 1955, ni bien había comenzado a participar de la liga, Quequén gana el campeonato de segunda y obtiene el ascenso. Un año después, en 1956, el que empezó a participar y ganó el torneo del ascenso fue el Oriente, mientras que en primera, el Quequén salió subcampeón del torneo preparación denominado Humberto Milanese. Un año después, en 1957, recién ascendido, Oriente obtuvo el segundo puesto del torneo oficial de primera. Pero más allá de ese segundo puesto, el fútbol de nuestro pueblo pudo saborear el placer de la victoria prontamente, ya que durante 3 años consecutivos, los equipos de Oriente reinaron en Tres Arroyos. En 1958 y en 1959, el Quequén se consagró campeón de la primera división de la liga. Y el Oriente Fútbol Club hizo lo propio en 1960. En ese mismo campeonato, ¿saben quién salió segundo? El Quequén. Tras la serie de triunfos de los equipos de Oriente, en 1961 se reestructuró la Liga de Fútbol de Tres Arroyos y en 1962 se creó la nueva y todavía vigente Liga de Fútbol de Coronel Dorrego. Que fue creciendo, incorporando gente nueva, gente de afuera, y llegó el momento en que eran todos de afuera. Se puede decir que Quequén en un momento tuvo la selección de Bahía Blanca jugando con los colores de Quequén. En su momento de esplendor, el año que ganó el campeonato provincial y fue subcampeón nacional. Bueno, es la época de oro, digamos, del club. Quequén en el año 55 se afilió a la Liga Tresarroyense. Ganó el ascenso. Así que en el año 56 ya jugó en primera. Y el Oriente ganó el 54 en Dorrego. El 55 volvimos a Dorrego, no hicimos nada. Y en el 56 nos afiliamos a la Liga de Tres Arroyos. Ganamos el campeonato invicto también. El subcampeonato 57. Pero resulta que después del subcampeonato lo quitaron. Porque había un jugador mal incluido del Oriente. Y después el Tribunal de Penal lo quitó. Pero ya habíamos festejado nosotros. Bueno, en el 58 salió campeón Quequén. En el 59 volvió a salir campeón Quequén. En la Liga Desarrollense. Y en el 60 salió campeón del Oriente. Esto no era solamente Quequén el que reforzaba su elenco. Copetona traía gente de afuera, Independiente de Dorrego traía gente de afuera. Muchos equipos así de acá, nacionales, Huracán con profesión también. Acá casi todos traían gente de afuera. Y era un esfuerzo para el pueblo muy grande, ¿no? Era un esfuerzo, sí, económico muy grande, sí, porque era amateur, pero un amateur medio marrón, medio gris, digamos, ¿no? Sí, la gente sembraba campo. Sí, exactamente, eso es, sí, sembraba campo para financiar. Parte del financiamiento salía de ahí. Y todo el mundo colaboraba, unos con un buen campo, otros con el trabajo, otros con el semilla, otros con el transporte. Bueno, así se realizaron las campañas grandes que tuvo Quequén en las mejores épocas del fútbol de acá local, ¿no? Ya después, al poquito andar, creo que no sé si fue en el 62, ya acá la Liga de Tres Arroyos, para más decir, creo que fue el doctor Fernández, que era el que manejaba los hilos de la liga. Mira, de acá. Sí. Como en Tres Arroyos no ganaba ningún campeonato, ganó Quequén 2 campeonatos, ganó el Oriente 2 campeonatos. Dijeron que los equipos que no pertenecían al partido de Tres Arroyos no podían integrar la Liga de Tres Arroyos. Entonces se fue Independiente, Ferroviario, Independencia, el Quequén y el Oriente. Y el fútbol de Tres Arroyos murió. Después se dieron cuenta, cuando ya estaba el doctor Fossati, estaba
integraba el consejo directivo o la tribunal de disciplina, no sé cómo era, revieron la medida y dieron marcha atrás. Pero el único que volvió fue Independencia de González Chávez, además no volvió ninguno. Aclaro que si no nos hubieran echado de la liga, nos hubiéramos ido a lo mismo, pues ya no había un mango partido por la mitad en Oriente. En Oriente ni ningún lado, porque se pagaba. En Oriente tenía tus jugadores de Buenos Aires, y Quequén tenía el seleccionado de Bahía Blanca. Después ese mismo equipo de Quequén salió campeón argentino. Quequén perdió acá la final con Atlético Tucumán, que volvieron todos a Bahía Blanca salió campeón. Tras revivir el contexto de lo que fue el fútbol grande, el de la Colombia chica, como le decían a la Liga Tres Arroyos, donde los equipos de Oriente fueron protagonistas claves, luego de la pausa revivimos lo ocurrido entre noviembre de 1959 y el sábado 30 de enero de 1960, con el campeonato provincial ganado y la final nacional perdida por el Club Esportivo Recreativo del Quequén. Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Ya vimos cómo entre 1958 y 1959 el Quequén tuvo un andar arrollador, goleó a la mayoría de sus rivales y la historia le daba la oportunidad de disputar un campeonato a nivel provincial y pasar luego a la siguiente instancia, la etapa nacional, donde se enfrentaría entre otros equipos a dos que actualmente se encuentran disputando la primera de la AFA, Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán. Pero bueno, vamos a intentar conocer más en detalle de qué se trataba ese campeonato. El torneo argentino de campeones era una especie de Copa Argentina de hoy, claro que sin la inclusión de los equipos de la primera división de la AFA. Igualmente cabe aclarar que en la primera de la AFA, en ese tiempo, había poco lugar para los equipos que no fueran de la capital. En 1960, por ejemplo, cuando Independiente se consagró campeón, jugaron 16 equipos, de los cuales 2 representaban a la ciudad de Rosario y el resto eran de la capital federal o del Gran Buenos Aires. Por ejemplo, no jugaban los equipos cordobeses, los santafesinos, sanjuaninos, mendocinos. Pero bueno, sigamos tratando de entender cómo fue el campeonato en el que el Quequén de Oriente llegó casi a lo más alto. Según la información recogida del diario Clarín en su edición del 6 de diciembre del año 2017, la Copa de Campeones, que empezó en 1959 y finalizó en el 60, la organizó el Consejo Federal de la AFA. Participaban los ganadores de las principales ligas de las provincias, pero no jugaron los equipos directamente afiliados a la AFA. El único que la disputó fue Unión de Santa Fe, con quien en la semifinal se enfrentara al Quequén, pero claro, como campeón de la Liga Santafesina. Se había estipulado que el campeonato se jugara todos los años impares, pero finalmente no se disputó más. De todas formas, hoy Atlético Tucumán, quien le ganara el torneo al Quequén, mantiene un firme reclamo para que se oficialice el campeonato obtenido el 30 de enero de 1960.
El histórico torneo provincial que ganara el Quequén en 1959 comenzó el 22 de noviembre de ese mismo año con las rondas preliminares de la provincia de Buenos Aires, que presentó 13 ligas. Repasando la información del libro del cincuentenario del Quequén, observamos que en el provincial de clubes el equipo de nuestro pueblo jugó 5 partidos en solo un mes. El 22 de noviembre, en cancha de Huracán de Tres Arroyos, el Quequén goleó 4-2 a Rivadavia de Necochea. Una semana después, le ganó 2-1 al representante de la Liga del Sud, Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta. Una semana después, el 6 de diciembre, realizó el viaje más alejado, hizo 700 kilómetros para vencer a Defensores Unidos de Zárate. Le ganó 1-0 con gol de Lázaro López. El 13 de diciembre de 1959 goleó 5-3 a Ramón Santamarina de Tandil en un partidazo jugado en la cancha del Nacional de Tres Arroyos. Y la final del provincial se jugaba a solo unos días de Navidad de 1959. El 20 de diciembre, en cancha del Nacional de Tres Arroyos, el Quequén se coronó campeón provincial tras ganarle 2-0 a Deportivo La Plata, con un gol de Salvador Sánchez y otro de Eduardo Villar. Tras la obtención del campeonato provincial, no hubo mucho tiempo para los festejos y solo unos días después, el Quequén inició la fase nacional del torneo de campeones. Y lo empezó de la mejor manera, ya que el 27 de diciembre de 1959 goleó 11-2 a Villa Congreso de Río Negro. Tras esa goleada, el Quequén tuvo por primera vez unos días de descanso tras el Año Nuevo y en cancha del Nacional, el 8 de enero de 1960 goleó nuevamente, cuando le ganó 6-2 a Guaraní de Misiones. En los 2 primeros partidos del torneo nacional, el Quequén había convertido 17 goles. Pero bueno, a medida que avanzaba en el campeonato, los rivales se hacían cada vez más difíciles. Y en la semifinal se enfrentaba al equipo más duro hasta el momento. Un equipo que a la postre participara con frecuencia en la primera de la AFA. El 16 de enero de 1960, el Quequén chocaba contra Unión de Santa Fe en la cancha de Olimpo de Bahía Blanca. Y en un gran partido, con el apoyo de toda la ciudad de Bahía Blanca, le ganó 3-1 al equipo santafesino. Tras ese resonante triunfo, el Quequén debió esperar unos días para saber quién sería el otro finalista, para jugar la gran final el 30 de enero. Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Ya vimos cómo llegó el Quequén a la final nacional con un paso arrollador, pero bueno, enfrente tenía un equipazo, Atlético Tucumán,
equipo que hoy en día está jugando la Copa Libertadores de América y que en ese entonces, tras la final jugada contra el Quequén, todos sus jugadores fueron a jugar a Buenos Aires. Entre ellos, algunos llegaron a la selección nacional. Atlético Tucumán estuvo a punto de no jugar la final, ya que pidió postergar el encuentro luego de jugar 3 partidos en una semana y de viajar miles de kilómetros. Finalmente, con la mediación del entonces gobernador de Tucumán, Celestino Yeltsin, se llegó a un acuerdo y se jugó la final. Pero veamos cómo estaba la cancha del Nacional hace exactamente 60 años y cómo fue la final, relatada por algunos testigos, muchísimos medios, entre ellos la legendaria revista El Gráfico. Para Desarrollo era algo fuera de lo común. Con una final de un campeonato argentino, significaba algo tremendo. La cancha de Nacional, que en aquel entonces tenía una iluminación más o menos, pero era la iluminación que había en ese entonces, reventaba. Realmente, fíjate que más no cabía. Y bueno, y todo eso producido por un club de acá, de Oriente, producido por el Quequén. Partido parejo, podía haber ganado cualquiera de los dos. Los dos tuvieron oportunidades de gol y todo, y se definió así. Sí, fue parejo, llegaron a los penales, así que... Lo que pasa es que en esa época los penales, bueno, vos debes saber, no se pateaba uno cada uno, sino que se pateaban... pateaba los 5 seguidos. Los 5 penales pateaba el mismo jugador, y Ochoa, que era el que tiró lo de Quequén, erró el último, ¿no? Claro. Pero ¿Empezó pateando Álvarez? Sí, jugaba Álvarez, Canseco, había 3 o 4 jugadores que después surgieron, estaban en Argentino Juniors, no me acuerdo en qué otro equipo. Claro, no, buenos jugadores había. Álvarez terminó en la selección, ¿no? Claro. El campeonato, según un medio tucumano. Campeón de campeones. Última batalla y una vez más, Atlético distaba de ser candidato a ganarla. Entre el estado físico de sus jugadores y todo lo sucedido el día anterior, en la mente de muy pocos de los presentes en el lugar, los tucumanos podían tener chances. Atlético presenta el siguiente equipo sobre el campo de juego: García, Gutiérrez, Ginel, Amaya, Graneros, Albrecht, Canseco, Tejerina, Muñoz, Ortega e Ibarra Castillo. El Quequén: Abosich, Ochoa y Paulucci, Sánchez, Rodríguez, Omar Villar, Carnero, López, Eduardo Villar, Leobono y Fernández. Verdasco pite al inicio y aunque algunos jugadores del Jardín de la República evidencian algunas dificultades en su movilidad, se muestran dispuestos a todo. Tal es así que a apenas 6 minutos de iniciado el partido, Albrecht supera la mitad de la cancha, ve mal ubicado a Abosich y remata de gran distancia, decretando la apertura del marcador. Balde de agua fría para casi todos los presentes, incluidos los medios metropolitanos, que no pueden salir de su asombro y describen como proeza la labor que estaban realizando los tucumanos. El Quequén intenta arrimar peligro sobre la valla custodiada por García, pero encuentra en su camino a una defensa muy bien plantada. Es casi un reloj, y el elenco de la Liga de Tres Arroyos, salvo un par de sobresaltos, no logra desacompasar una sincronía casi perfecta, a punto tal que los equipos se retiran al descanso con aquel tempranero 1-0. En la segunda etapa, el Quequén se muestra más incisivo, dispuesto a todo, pero el decano le ahoga el circuito en la mitad de la cancha y cada tanto dispone de situaciones propicias para aumentar la ventaja, pero Atlético no logra aprovecharlas y al minuto 29 sufre la gran temida igualdad. El número 9, Eduardo Villar, la consigue de palomita tras un centro de Leobono. De allí en más, ambos equipos ajustan la marca en cada sector y entregan cada vez menos a nivel futbolístico, aunque cada vez más a nivel físico. Es tal la paridad que finaliza el tiempo reglamentario y no consiguen sacarse ventaja en el score. Los 2 tiempos de 15 minutos de suplementario solo servirían para que los de la zona evidenciaran su cansancio y para que Atlético terminara de conmover al país por su entrega. Las lesiones de algunos de sus hombres eran indisimulables. Don Roberto Santillán, el técnico de Atlético, tenía guardada una carta bajo la manga. Resulta ser que Martín Roberto Canseco, portador de la número 7 en aquella final, se caracterizaba por rematar con tal violencia que, según rememoran los centrados en años, cada pelota suya con dirección de arco era medio gol. En aquella época,
En la definición desde los 12 pasos, el ejecutor debía ser el mismo jugador en todos los tiros de su equipo. Santillán decide apostar al que más fuerte le pega y no se equivoca. Canseco, a pesar del cansancio, convierte los 5 disparos de Atlético. Ahora es el turno de Ochoa, el capitán del Quequén, que dispara con toda la presión de convertir los 5 penales, pero solo logra convertir 3, marrando el cuarto y decretando así que Atlético Tucumán se consagre por primera vez campeón de campeones del torneo de la República. El tema fue de que en el primer tiempo Albrecht, un número 6 nuestro que jugó en San Lorenzo, hace un gol, le hace un gol a Bosic creo que sí. En el segundo tiempo empata el que era win derecho de aquel entonces, empata en un gol de Palomita, empata 1-1. Claro. Entonces fuimos, el segundo tiempo siguió el mismo resultado y fuimos a los penales. En aquel entonces un solo jugador pateaba los penales. Claro. No eran 5 penales que hacía un solo jugador de cada equipo. Entonces nosotros teníamos a Canseco, un win derecho que después jugó en Argentino Junior, que metió los 5. Y entonces fuimos y el que pateaba del equipo de Oriente era Ochoa, un número 2 de patada bastante respetable. Y él hace tres goles hace y el cuarto da en el palo. En los 4 partidos, salvo en el tercer gol, yo más o menos había elegido el palo. No era en aquel entonces el fútbol no era como era ahora de plástico, era pelota de cuero y no eran pelotas nuevas, eran pelotas bastante gastadas. Y bueno, cuando la pelota da en el palo, entonces nosotros ganamos los penales y salimos a festejar, digamos así, el gol, pero no se festejaba tampoco como ahora, que se tiran al piso y se abrazan y bailan y todo, otras épocas, ¿vio? Claro. Así que, y bueno, después de eso volvimos a lo que era la pensión y después estuvo presente el gobernador de Tucumán. Claro. Y no hubo ningún tipo de incidente, fue todo tranquilo, se saludaron. No, ningún incidente, nada, un partido totalmente normal, tampoco no fue de jugada brusca, fuerte, pues nosotros terminamos jugando con 10, porque el número 3, Hugo Ginel, se había lesionado, yo no sé si se desgarró en ese momento, pero terminamos jugando con 10. Y bueno, y logramos ese campeonato. Ahora las repercusiones que ese campeonato tuvo en Tucumán era tan fantástica que cuando regresamos era impresionante el aeropuerto, el aeródromo de aquel entonces. Nos esperó, yo no digo la ciudad completa, pero nos costó mucho el traslado. Digamos, económicamente para nosotros el campeonato fue bastante insalubre porque no nos dieron un mango. Usted jugaba, porque todos los jugadores trabajábamos en forma particular al margen del fútbol. Claro. No vivíamos del fútbol. Entonces los clubes nos tiraron un mango ahí como papuchería, diría el tucumano. Porque lo que tuvimos en parte de premio es que el gobernador de aquel entonces nos hizo pasar una semana en Mar del Plata como un premio especial, ¿vio? Fuimos a Mar del Plata y después de ahí volvimos por vía aérea a Tucumán. No fue un partido de primera. Lo que sí sirvió para que Atlético venda esos 11 jugadores acá a Buenos Aires. De a poco vamos cerrando una historia muchas veces escuchada en Oriente por las anécdotas de nuestros mayores, pero ya lejana en el calendario. Como en cada caso en que se pasa el filtro del tiempo, los hechos se van deformando, por eso intentamos acercarlos a la realidad lo más posible, con testigos de la época y diversos recortes bibliográficos. Obviamente, como siempre decimos, cada vez que contamos alguna historia, la contamos de una forma parcial.
es imposible contar toda la historia tal como fue, sobre todo porque pasaron 60 años. Por eso nosotros tratamos de hacer una aproximación lo más fiel posible, con muchos datos y entrevistas, tratando sobre todo de conocer cómo fueron los hechos y cómo se vivió esa gesta histórica que va a ser imposible de olvidar para los habitantes de nuestro pueblo, especialmente para los del Quequén, cuyo repetido himno, el Chupe Chupe, está vinculado a esta historia, que terminó con una derrota final en los penales, que provocó un dejo de tristeza, ni bien Julio Ochoa marró el cuarto penal de la serie, pero que dejó también el reconocimiento a ese grupo de jugadores y dirigentes que llevaron el fútbol de Oriente a lo más alto. Un Oriente que entonces tenía 3.000 habitantes y que terminó jugando una final nacional ante una institución de una ciudad que tenía en esa época 700.000 habitantes. Estábamos representando al Partido Dorrego y estaba representando al desarrollo en el fútbol en ese momento. Una barbaridad, muchas emociones. Con los jugadores, bueno, una barbaridad porque se portaron muy bien. Lamentablemente no se llegó, pero fue campeón provincial y subcampeón nacional. Claro. Sí, para Oriente y la zona creo que fue lo máximo hasta que Huracán de Desarrollo logró lo que logró subir a... Claro. Una barbaridad. Y bueno, fue un partido difícil, arduo, ya se sabe. Durísimo. Y la amargura de errar los penales. Cruzamos así desde el Puente del Recuerdo con lo mejor de 2 programas del 2019 vinculados a la hazaña del Quequén y a la famosa final contra Atlético Tucumán, de la que hoy, 30 de enero de 2020, se cumplen exactamente 60 años. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante informa. Ordenanza 3822/18. Taxis y remises. La unidad afectada como taxi o remis deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, uso, seguridad, estética e higiene y mantener en estas condiciones durante todo el servicio. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa